Vamos a seguir hablando, desde luego, de política, ahora con una persona que seguro que conocen. Durante muchos años, nada más y nada menos que 14, fue el secretario regional de Comisiones Obreras en Castilla y León, gran defensor del diálogo social y todo un referente sindical. Desde la legislatura pasada es el presidente del Consejo Asesor de la Memoria Histórica de Castilla y León, un órgano que se creó durante el gobierno de Juan Vicente Herrera. Él es Ángel Hernández. Buenas noches. Hola, buenas noches. Ángel, estas semanas cobran especial significado, bueno, tu cargo y este consejo que preside, porque sobre todo una vez que el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, ha cargado duramente la semana pasada contra la Ley de Memoria Democrática en la que trabaja el Gobierno central, y tras anunciar una serie de alegaciones contra esta norma. Las asociaciones y colectivos de la memoria histórica se han puesto en pie de guerra y tildan a Igea de negacionista por declaraciones como esta. No creemos en una España de bandos, de trincheras. Creemos que todas aquellas personas que perdieron la vida víctima del totalitarismo y del fanatismo tienen igual derecho a ser reconocidas. También el líder de Podemos en nuestra comunidad ha pedido esta mañana a Mañueco que desautorice a Igea, al que le ha dedicado calificativos gruesos como este. Escuchen. Si quiere equiparar al fascismo y a los demócratas, para mí eso es una actitud fascista. Y creo que en el siglo XXI es muy grave tener un vicepresidente de gobierno que sea fascista. Bueno, fascista ha llamado Pablo Fernández al vicepresidente. Yo no sé si usted se suma a ese calificativo que, bueno, no sé si roza el insulto, o sobre todo por el tono. No, bueno, yo voy a procurar huir de algunos calificativos cuando se determinan hacia una persona, ¿no? Evidentemente hay fascistas en España y en Castilla y León, ¿no? Pero yo creo que no ha estado acertado el vicepresidente, creo que en las formas y en el fondo. Pero yo creo que este es un tema que lo que no necesita es precisamente este tipo de broncas y de polémicas. Y tenemos un órgano donde podíamos haber debatido esas alegaciones. Porque la Junta no ha consultado a su consejo, un consejo que está formado además por las universidades, sindicatos, municipios. No lo ha hecho, es un órgano consultivo que no es vinculante, por supuesto, pero yo creo que hubiera sido una buena forma democrática de haber debatido, entre otras cosas porque en el propio Consejo pues hay personas que vienen del mundo académico, que tienen conocimientos históricos, porque algunos son historiadores, que nos podían haber situado algunos de esos escenarios que siempre estamos debatiendo en este país, ¿no? Entonces, me parece que en las formas podíamos haber buscado la normalidad. Luego el Gobierno hubiera hecho lo que hubiera considerado oportuno, sabiendo cuál era la opinión del Consejo. Porque estamos hablando, para que la gente lo sepa, que es un consejo asesor que depende de la Junta de Castilla y León. Sí, por supuesto, claro. Y en ese sentido hubieran conocido cuál es la opinión mayoritaria del mundo universitario, de las organizaciones sindicales, de las personas que representan a las asociaciones de la memoria, a la Federación Regional de Municipios, y luego hubiera tomado la decisión que considerara oportuna. Escribía hoy el vicepresidente de la Junta un artículo en El Norte de Castilla y decía que negar la existencia de víctimas del fanatismo y de la intolerancia en la retaguardia republicana es negar la historia. Explíquenos por qué no tienen que estar todas las víctimas como exige la Junta de Castilla y León. Vamos a ver, los historiadores en este país, los historiadores serios, y coinciden la mayoría de ellos en esa línea, han reconocido que en la retaguardia del sector republicano, igual que en el sector nacional, que se llamaba en aquel momento, hubo desmanes. Eso está demostrado. Lo que pasa es que cuando se sacan estos debates y se hacen ese tipo de alegaciones o ese tipo de planteamientos, lo que se está intentando, aunque no se haga a conciencia, es intentar volver otra vez a resituar un debate que está cerrado desde un punto de vista histórico. Es decir, aquí de lo que en este momento se tiene que poner en valor, y es lo que quiere hacer la nueva ley del Gobierno de la Nación, es poner en valor los valores democráticos
de la historia reciente de este país. Y la primera democracia plena que hay en este país es la Segunda República. Es la primera vez que las mujeres pueden votar en este país. Si antes había algo que se llamaba democrático y las mujeres no podían votar, lo dejo ahí. Me parece que no es muy democrático. No sé si con la visión de aquella época lo era, pero con la visión de hoy no lo es. El Estado republicano tenía una constitución, tenía unos parlamentos, tenía alcaldes, tenía concejales, tenía poderes judiciales. El Estado republicano funcionaría bien, mal, regular, como este. Pero esa es una época que se rompe el 18 de julio de 1936 en un golpe de Estado. Que si hacemos caso de la terminología de la transición, acaba el día que aprobamos la Constitución española. Es ese periodo histórico el que se quiere poner en valor de valores democráticos, de la gente que fue perseguida por defender un Estado democrático, por la gente que trabajó para traer a este país un Estado democrático, y por lo tanto eso es lo que la memoria, la ley de la memoria, las leyes que hay en diferentes comunidades autónomas han intentado poner en valor desde que en el año 2007, ahora por estas fechas, se aprobó lo que vulgarmente denominamos la ley Zapatero. Y, señor Hernández, también habla el vicepresidente de la Junta de que esta ley impulsa una España de dos bandos y que no pretende ni siquiera alcanzar el consenso político. ¿Es difícil un consenso en este sentido con el Partido Popular y con Ciudadanos, conociendo cuáles son sus exigencias? Me imagino que igual que para otras muchas cosas. Yo no veo en este momento muchos consensos por parte de Ciudadanos o por parte del Partido Popular en las cosas que en este momento se están debatiendo en una situación como la que está en nuestro país. Entonces, eso no me extraña. Yo niego que hablar de dos bandos. Aquí durante muchos años se ha hablado de dos bandos porque era la terminología que se hablaba en lo cotidiano en la dictadura y que desde el aparato de la dictadura se hablaba de que aquí hubo dos bandos. No, aquí no hubo dos bandos. La ciudadanía en la República fue a votar y eligió primero una forma de gobierno, que era de Estado, que era el republicano, y luego sucesivos gobiernos. Sí, en estas alegaciones que presenta el Gobierno regional a este proyecto de ley, hablan y dicen que bueno, es una propuesta en la que el Gobierno padece de memoria senil, leo textualmente, capaz de recordar acontecimientos muy lejanos en el tiempo y con importantes lagunas en lo más cercano, como son las víctimas de ETA que quedan fuera. ¿Qué opina? Mire, yo creo que con el tema de las víctimas de ETA se ha jugado en demasía. Y no voy a decir porque todo el mundo sabe quién ha intentado instrumentalizar a las asociaciones de las víctimas de ETA. Entre otras cosas porque hasta en algún momento han mordido en la mano. Las asociaciones de víctimas de ETA, que son plurales, porque hay que recordar que víctimas de ETA han tenido todos los partidos y organizaciones sindicales democráticas de este país. No solo de uno, de todos. Y son víctimas de todos los demócratas de este país, de todos, no de una parte. Y las víctimas de ETA tienen una ley propia que hemos apoyado como ciudadanos o como opciones políticas y que está ahí y que por lo tanto tendrá vigencia. Entonces yo creo que no hay que mezclar churras con merinas. Está claro. Porque claro, entonces, ¿hasta dónde nos retraemos para atrás y hasta dónde vamos hacia adelante? De lo que se está hablando en la Ley de la Memoria Histórica Nacional y de las comunidades autónomas, donde la hay, que no es en todas, es de un periodo que es del golpe de Estado a la Constitución. Señor Hernández, todos los días
planteamos una cuestión a nuestros seguidores en Twitter. La de hoy está relacionado con todo esto. Preguntábamos a nuestros tuiteros si cree que la futura ley de memoria histórica, ahora llamada memoria democrática, debe incluir a las víctimas de ambos bandos. Y bueno, van a ver ahí el resultado enseguida. Un 69% cree que sí y un 31% cree que no. Sí. ¿Le sorprende esta respuesta? Es que volvemos otra vez con lo de los bandos. Mire usted, durante todos estos años, especialmente desde el año 2000, que es cuando las asociaciones empezaron a mover este asunto en este país, todas las reclamaciones de desaparecidos / asesinados, enterrados en cunetas, en fosas comunes en ayuntamientos, campos de concentración, penales, etcétera, etcétera, han tenido todos una misma orientación, que fue todos los que defendieron la República, porque no solamente hubo represión durante los años de la guerra, la represión gorda, planificada para exterminio ideológico y de las personas que no defendían al régimen de Franco, son las que han sido los que han estado reclamando que dónde están sus familiares. Yo les digo a los 69% y al 31% que si mañana alguien al presidente del Consejo Asesor o al Consejo Asesor pide buscar y localizar a un familiar, a un conocido que desapareció, que no es de los perdedores, por hablar en esa terminología, que no tenga ninguna duda, por supuesto. ¿Se ha planteado en algún momento? Pero quiero decir una cosa, es que los que murieron o fueron asesinados en aquellas circunstancias ya tuvieron sus leyes de reparación, porque es que a la gente hay que informarla de todo. ¿De acuerdo? Entonces, no hay dos bandos, no hay dobles víctimas. Hay víctimas, pero es que en este momento las víctimas que hay que buscar, las que se están demandando, son las que unos verdugos se cargaron. Y parece que los verdugos se quieren poner a la misma altura que las víctimas. ¿Se ha planteado en algún momento estos días dejar de presidir esta comisión? No, ¿por qué? Al fin y al cabo, depende de la Junta y bueno, parece que la Junta no está muy de acuerdo. Si la Junta de Castilla y León no está de acuerdo con mi presencia, lo tiene muy fácil. Va al Consejo, lo plantea y gustosamente los miembros del Consejo le dirán qué opinan de eso. Y a posteriori yo tomaría una decisión, por supuesto. Seguramente los tertulianos tengan alguna pregunta que hacerle. Natalia. Hola, buenas noches. Yo le quería hacer dos preguntas muy rápidas. La primera, ¿usted cree que tiene la Junta de Castilla y León previsto derogar el decreto de memoria histórica? Porque las declaraciones de Igea no tienen absolutamente nada que ver con el decreto de memoria histórica. Y en segundo lugar, ¿qué cree que usted hay que hacer para intentar explicar, como al vicepresidente, que estamos hablando de un periodo no de guerra, sino de 40 años de una dictadura en el que hubo una represión brutal hacia un bando, no quiero hacia unas personas en concreto, por su determinada ideología o por simplemente, como ocurría a muchas mujeres, por ser mujeres, esposas, hermanas del bando republicano? ¿Qué cree que usted que tenemos que hacer para que al señor Igea, por ejemplo, le pueda entrar esto en la cabeza? Voy a pedir brevedad. La segunda más o menos la has explicado, pero... Pues no lo sé. La segunda no lo sé, porque yo creo que el señor Igea es una persona inteligente. Quizá a lo mejor un asesoramiento de historiadores, ¿no? Y respecto a la primera, pues yo creo que no, entre otras cosas porque tengo que decir que la Junta está razonablemente, teniendo en cuenta algunas dificultades, entre otras la propia de la pandemia, está cumpliendo razonablemente con todo lo que es la subvencionar a las asociaciones para la localización y exhumación y para otra serie de medidas. Ahora se han encargado el mapa de fosas de Castilla y León. Eso es de las pocas comunidades, ¿no?, del Partido Popular que... Bueno, es que la única comunidad del Partido Popular, cuando gobernadas por el Partido Popular,
que sacó una norma, en este caso fue el famoso decreto, fue el gobierno de Juan Vicente Herrera. El resto de las comunidades del Partido Popular en aquella fecha que gobernaban no tienen nada, y si sigue gobernando tampoco. Javier. Me comenzaba Gelo, permíteme, le llamo Gelo toda la vida, no vamos ahora a ponernos distantes. Comenzaba su intervención hablando de que en la guerra civil hubo represalias y hubo barbaridades por ambos grupos, por ambos bandos, o como quiera llamarlo él. Ha reivindicado la Segunda República, habría mucho que hablar de la Segunda República y del voto femenino, que por cierto el Partido Socialista votó en contra del voto de las mujeres porque decía que las mujeres votaban lo que les mandaban los maridos o los curas. Ahora se ponen muchas medallas y mucho reivindicar a Clara Campoamor, pero el Partido Socialista votó en contra del voto de la mujer, por poner las cosas en su sitio. Y claro, aquí se ha hablado que si mataba a alguien porque eran por su ideología, que es una auténtica barbaridad. Todas las guerras son malas, pero especialmente crueles e incívicas, en mi modesta opinión, son las guerras civiles, que son las más inciviles de todas. Porque hay muchas veces, en un sitio y en otro, de un color y de otro, que se solucionan problemas personales, familiares o económicos que nada tienen que ver con la ideología de unos y otros. Y esas barbaridades se han vivido en la Guerra Civil Española por los dos sitios. Yo conocí mucho y me quería mucho, y yo a él, a un gran poeta vallisoletano, Paco Pino, que seguro que le conocéis todos, que vivió la guerra en los dos lados y vino aterrorizado de las barbaridades de unos y otros, y al final se encerró en el Pinar para olvidarse de este mundo que había alrededor. Por lo tanto, cuidado con el tema, mucha prudencia y, por supuesto, el derecho a sacar a los muertos de las cunetas nadie lo puede cuestionar. Y me alegro a lo que le he oído decir a Gelo. Y si hay alguien todavía del otro grupo que quiere reivindicar a alguien que mataron los republicanos o como el Ejército Rojo y sabe o sospecha dónde está, a mí me parece muy bien que lo apoyen. Bueno, como ha sido una opinión más que una pregunta, vamos a por la periodista Isabel. Buenas noches. Hola. Hablaba de una reforma de la ley de 2007 de Zapatero, la ley de memoria histórica. ¿Por qué es necesaria la reforma si ya hay una ley? Y hay uno de los puntos de las alegaciones de la Junta, a las que puso voz Francisco Igea, pero son alegaciones de la Junta, en las que dice que se traza una línea que une la izquierda con la república y la democracia y otra que vincula a la derecha con el franquismo. No sé qué le parece. Las dos cosas, por favor. Bueno, el Ejército Rojo era el soviético, ¿eh? Aquí era el ejército regular republicano, ¿eh? Y menos regular, ¿eh? Bueno, había de todo. Por eso. Pero vamos a intentar contestar. Y bueno, es opinable. Si es necesaria derogar una ley y hacer una nueva, yo eso lo dejo ya más en ámbitos de especialistas en la jurisprudencia y todas estas cuestiones, porque a lo mejor hay temas, por ejemplo, todo el tema del Valle de los Caídos, todas estas cuestiones que se han venido haciendo ahora, a lo mejor no tienen una cabida fácil en una reforma de la ley actual y exige un determinado articulado. Eso no lo sé muy bien. De todas las formas, creo que la polémica hubiera sido igual con la ley, para no engañarnos, con ley que con reforma, ¿eh? Porque estamos hablando de cosas que tienen algo más que ver que con la arquitectura jurídica, me parece a mí, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues creo que eso es opinable. Lo que para mi entender no es opinable, desde mi perspectiva, es que el contenido de las cosas que van a entrar en la nueva ley, para hacer una ley más integral, tienen desde mi perspectiva y desde lo que presido bastante lógica. Pues Ángel Hernández, tenemos que terminar, Javier. Simplemente, ¿no va contra la ley de amnistía? No, yo creo que no. Porque la ley que se va a hacer está basada en el mandato del Consejo de Europa del año 2006 y del redactor de Derechos Humanos de Naciones Unidas del año 2016 o de 2017, que explícitamente dice que España tiene una mancha en su historial democrático que es precisamente en no haber restituido
ética y moralmente y justicia a todas estas víctimas. Pues Ángel, tenemos que terminar, veremos a ver en qué queda esa ley de memoria democrática. Mucho me temo que las alegaciones o recomendaciones, porque son recomendaciones que ha aportado la Junta de Castilla y León, me temo que no se van a tener en cuenta, imagino, bueno, por el contenido que acarrea. Y muchas gracias por estar aquí en Cuestión. Esa ley la van a votar en el Parlamento de la Nación y, por lo tanto, si es aprobada, bueno, pues es la democracia. A mí hay otras leyes que no me gustan y también es democracia. Gracias de nuevo por estar aquí. Que pasa que las leyes y los estados no se quitan con golpes militares. Gracias.